Muy buenos días, chicos. El día de hoy continuamos con nuestros temas de la narración, los subgéneros de la narración. La clase pasada hablamos de mito y leyenda. El día de hoy vamos a hablar acerca de la fábula y vamos a hablar acerca de el cuento. ¿Listo, muchachos? También son dos subgéneros rapiditos, ya ustedes ya los conocen. Vamos a verlos rápidamente, algunas características y algo de su estructura, y tomaremos apuntes. Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar por la fábula. Bueno, la fábula es un texto narrativo, ¿cierto? De carácter ficticio, ¿cierto? Es decir, que no es real, porque en las narraciones como las fábulas, los personajes que aparecen ahí son diferentes a los seres humanos, porque son seres personificados, es decir, usan un elemento de la narración que se llama la personificación, que es cuando le damos vida a personajes que no son humanos, o sea, cosas como, por ejemplo, un árbol que habla, ¿sí? Un perro que habla, eso es personificar, porque pues, se le dan rasgos humanos a animales u objetos que no lo son, obviamente, ¿no? Y que no tienen estas características, pero se llama personificación. Bueno, en el caso de la fábula puede estar escrita en prosa o en verso, es decir, como poesía o en la forma en la que nosotros escribimos normalmente todo el tiempo, ¿cierto? Vuelvo y digo, pues sus personajes son objetos, animales o plantas que dejan una enseñanza, ¿cierto? Ese es como el objetivo de la fábula. Estos personajes que son animales, objetos, plantas, se les llama que son personajes personificados, es personificación, ¿listo? Entonces vamos a pasar a hablar un poquito acerca de las características, entonces acá de estas fábulas. Poco. Bueno, ¿qué características nos deja la fábula, muchachos? Bueno, primero que todo, deja una lección moral basada en valores. Eso es lo que nosotros llamamos una enseñanza, ¿listo? La enseñanza es esa lección moral que nos deja la fábula, ¿listo? Segunda característica, cada participante en la historia suele simbolizar un valor moral. Es verdad, dentro de la fábula, digamos, la zorra y las uvas. Cada personaje que aparece ahí representa un valor, ¿cierto? Sea un valor positivo o un valor negativo, antivalor, como le llaman. Entonces, esto es muy importante dentro de la fábula. Otra característica es que sus espacios no son urbanos. Normalmente los lugares donde ocurren las fábulas son un bosque, en una casa, pero no es normalmente una ciudad, ¿cierto? No se usan esos lugares urbanos, ¿listo? Ahora, bueno, otra característica, bueno, busca entretener, a la vez enseña, a la vez que enseña a distinguir lo aceptable y lo reprochable, ¿listo? Entonces, el objetivo de la fábula es entretener al lector, pero también enseñarle qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿cierto? Es decir, que es un texto con carácter moral, porque busca que las personas entiendan qué son las cosas buenas que se pueden hacer y qué son las cosas malas. Otra característica es que, bueno, sus personajes son animales, objetos personificados, lo que les decía de la personificación, ¿cierto? Animales, objetos o plantas, las cuales toman características humanas como caminar en los pies, hablar, tener sentimientos y demás. La última característica que tiene la fábula es que la mayor parte de las fábulas tradicionales se desarrollaron antes de que aparecieran las ciudades. Y es verdad, las fábulas son textos que también son muy antiguos, porque como se decían, pues se utilizaban para enseñar a las personas qué era lo bueno y qué era lo malo. Entonces, estas fábulas se narran desde hace muchísimo tiempo, entonces, de hecho, inclusive se narran antes de que aparecieran las ciudades. Ahora vamos a ver un poquito acerca de la estructura de estas fábulas. Entonces, ¿cómo se estructuran las fábulas? Las fábulas tienen la misma estructura que los cuentos, que la mayoría de las narraciones. Inicio, nudo y desenlace. Entonces miren la estructura. La estructura del inicio, ¿cierto? Es donde se presentan los personajes y la acción inicial. Entonces nos muestran cuáles son los personajes, qué hacen y se presenta la acción inicial. Luego aparece el nudo, que el nudo es el que establece un problema entre los personajes. Entonces aparece algo que tiene algo malo, ¿cierto? Que está dentro de la fábula, la acción. Lo que va a generar como el clímax, la parte interesante. Eso se le llama nudo.
Y el desenlace es la parte final de la fábula, ¿cierto? Donde los personajes solucionan el problema y se plantea una lección. Esto es extra de las fábulas, ¿cierto? Porque normalmente en las narraciones se acaba y se soluciona el problema y chao, se hace el fin. En la fábula se acaba, ¿cierto? Se soluciona el problema, se acaba el texto, pero se plantea una lección al final, que es la famosa enseñanza, ¿listo? Esto es lo que son las características y la estructura de la fábula, muchachos. Si tienen dudas, pues igualmente me pueden consultar. Por favor, de este tema de la fábula, entonces vamos a tomar apuntes, ¿cierto? El título va a ser La fábula. Y vamos a copiar las características y la estructura, así en forma de mapita como está acá. Sin dibujos, no hay problema. Lo mismo hacemos la estructura, por favor. Eso está en la página 86 de su libro. Para complementar ese tema de la fábula, en la página 87 hay dos lecturas, dos pequeñas fábulas. Está el águila, la liebre y el escarabajo, y la liebre y la tortuga. Dos fragmenticos corticos para que ustedes los lean. Bueno, aquí solo aparece uno, pero en el texto son dos. Léanlos, chicos, para que vean cómo es la estructura y las características de la fábula. ¿Listo? Pasamos ahora a nuestro siguiente tema del día de hoy, que es el cuento. ¿Listo? El cuento es otro subgénero de la narración, ¿cierto? Porque también nos cuenta una historia. El cuento, a diferencia de su hermana mayor, que es la novela, el cuento es una narración breve, de un argumento sencillo. Es decir, es una historia que no es tan complicada, ¿cierto? Que no es tan extensa, porque si se volviera muy extensa y tuviera unos argumentos más complicados, pues se volvería una novela. En el caso del cuento, pues se utiliza para entretener, ¿cierto? Utiliza personajes reales o ficticios, los mismos utilizan lugares ficticios o reales, pero su objetivo es contar una historia, ¿cierto? Que sea breve, ¿ya? Un cuento, pues por lo general no tiene más de 40 páginas, ¿cierto? Porque si no ya dejaría de ser un cuento. Bueno, en el cuento, muchachos, pues se encuentra igual, o sea, se encuentran unas características, unos elementos y demás que ustedes también ya conocen. Entonces vamos a ver un poquito acerca del lenguaje de los cuentos. Cómo se cuentan los cuentos, mejor dicho, es lo que vamos a ver, eso es lo que llamaríamos el lenguaje. Permítanme un segundo, yo agrando esto. Muy bien, vamos entonces a ver las cuatro características del lenguaje, ¿cierto? Del lenguaje en el cuento. Entonces, la primera, el autor permite que los personajes se expresen y comuniquen por sí mismos mediante un diálogo de forma directa. Sí, aquí el narrador no nos está diciendo lo que dice el personaje. Cuando el personaje tiene que hablar, pues se utilizan lo que se llaman los diálogos, ¿cierto? Que se utiliza un guión y se escribe lo que dice el personaje. Esto es una cosa muy importante en el lenguaje de los cuentos. 2. El escritor emplea figuras literarias como personificación, la metáfora o la hipérbole. Sí, es muy importante porque el escritor del cuento siempre va a utilizar metáforas para comparar cosas. Por ejemplo, era tan bella como el sol en la mañana de invierno. Ella no es un sol ni demás, pero se utiliza para decir que ella era muy bella, que era placentero verla y demás. Eso se llaman figuras literarias. Se utilizan para hacer que el lenguaje sea más bello, ¿cierto? Para que el cuento se lea mucho más bonito. También está la personificación, que es otra figura literaria, que ya la habíamos hablado, que es darle características humanas a animales, plantas u objetos. Otra característica del lenguaje de los cuentos es el lenguaje visual. El lenguaje visual de los cuentos tiene que ayudar al lector a visualizar la historia. Por ello se emiten palabras que remiten al mundo de los sentidos. Es muy importante el lenguaje visual. Y es que resulta que cuando nosotros estamos leyendo hacemos una imagen visual en nuestra cabeza. ¿Cómo se hace? Pues leyendo lo que nos dice el escritor. ¿Y cómo nos transmite el emisor esa imagen? A través de la descripción. Porque con la descripción yo puedo describir cómo es el personaje, cómo es un lugar, si tiene árboles de pinos, o tiene eucaliptos, o tiene mirtos, o si es una casa abandonada, si es una casa fantasma, de espantos, si es una nave espacial. Todo eso hay que saberlo describir muy bien, y para eso se utiliza ese elemento, para crear un lenguaje visual, ¿cierto? Que a la hora de que uno lea el cuento, te hagas esa imagen en la cabeza. Otra característica del lenguaje, bueno, es
el frecuente uso de fórmulas como érase una vez, colorín colorado, este cuento se ha acabado, ¿cierto? Había una vez, en un lugar muy lejano. Estas fórmulas de escritura son muy comunes en los cuentos, que no son tan comunes, por ejemplo, en las novelas o en otro tipo de narraciones, ¿listo? Eso es lo que sería el lenguaje de los cuentos. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de las características que tienen los cuentos. Vamos a ver 5 características, ¿listo? Bueno, la primera característica es que sorprende al lector con elementos fantásticos e inesperados, ¿cierto? Como decía, el cuento da la posibilidad de que tú cuentes temas reales como cosas que en realidad no son de nuestra realidad, ¿cierto? Que son ficticios, son fantásticos, entonces esto es importante. Otra característica, bueno, es la acción suele presentar un orden cronológico con inicio, nudo y desenlace. Como les decía, pues todos los textos narrativos comparten esta misma estructura de inicio, nudo y desenlace, ¿cierto? El inicio, donde ya hemos dicho, se presentan personajes, el lugar; en el nudo es el problema, como el clímax, la parte complicada; en el desenlace es donde se soluciona, y el final del cuento. Otra característica, bueno, los personajes se describen de forma sencilla. Claro que sí, en el cuento, a diferencia de la novela, que es su hermana mayor, aquí los personajes se describen, pero se hace de una forma sencilla, ¿cierto? No... En una novela ustedes pueden ver que un personaje lo describen hasta en 5 hojas, ¿sí me entienden? Es muy extenso porque hay tiempo para hacerlo. En los cuentos no, por lo que son breves, por lo que son cortos, pues los personajes se describen, obviamente muy bien, pero de una forma sencilla, es decir, que sea rápido. Otra característica es que, bueno, no tiene una extensión determinada, pero sí es caracterizada por ser corto. Como les decía, los cuentos tienen que ser narraciones breves. Obviamente no hay una regla que dice, no, el cuento tiene que tener máximo tantas páginas, no. Pero pues, si ya pasa de unas 40 páginas, digamos que ya deja de ser un cuento como tal. Además que hay que ver otros elementos como que su estructura, o sea, su argumento sea sencillo para que sea considerado un cuento, la cantidad de personajes y demás. Pero bueno. Y otra, la última característica, es que plantea diferentes temas. Puede generar temas como el de la fantasía, el terror, el amor, la ciencia ficción, la locura, hay muchísimos, la acción, los policíacos. Hay muchísimos temas en los cuales se pueden tomar en el cuento, ¿listo? Entonces eso pues lo decide como tal el escritor. Entonces, muchachos, esto ya era lo que teníamos que ver por la parte del cuento. Vamos a tomar apuntes de esto. Página 88, entonces el título va a ser el cuento, página 88. Copiamos este parrafito, por favor. ¿Listo? Copiamos estas 4 características del lenguaje de los cuentos, por favor. ¿Listo? Y las 5 características de los cuentos. Esto es lo que vamos a copiar el día de hoy. Recuerden, muchachos, que de esto no hay talleres, porque al final yo creería que la otra semana vamos a hacer el quiz sobre el tema de la narración. Para complementar este tema del cuento, chicos, en la página 89 hay un fragmento de un cuento de Augusto Monterroso, de los mini cuentos de él. Se llama La tela de Penélope, o Quien engaña a quién. Lo leemos, por favor, para ver un poquito acerca como de las características del cuento. Y ya, muchachos, eso sería todo por el día de hoy. Recuerden que los apuntes me los tienen que enviar al Classroom, porque eso también los estoy calificando. Si tienen dudas, preguntas o inquietudes, ya saben, pueden escribirme por WhatsApp de 7 a 3 de la tarde, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí estoy, muchachos, que pasen un muy feliz día.